Bienvenidos a la práctica número 7, que es denominada Programación de entrada y de salida. Es presentada por el alumno Hernández Reséndiz Dayan. Como primera parte de esta práctica vamos a realizar nuestro cuestionario preliminar. La primera pregunta de nuestro cuestionario preliminar nos dice que expliquemos en un diagrama el funcionamiento de una interrupción. Para esto vamos a definir primero qué es una interrupción. Una interrupción es la aparición de una señal externa que provoca la separación en varias partes de las instrucciones a una dirección específica de memoria. Esto lo hace interrumpiendo momentáneamente la ejecución de nuestro programa. A partir de esta dirección se encuentra la rutina tratamiento, que se encarga de realizar la operación de entrada y de salida que se requiere, y después devuelve el control al punto interrumpido del programa anteriormente antes de la subrutina de esta interrupción. A grandes rasgos, una interrupción es un salto a una subrutina ocasionada por una señal externa y no por una instrucción del programa. Para aclararlo más, vamos a ver el siguiente diagrama. Aquí tenemos nuestro diagrama de interrupción, donde tenemos nuestro código de nuestro programa línea por línea, y por ejemplo empieza a ejecutarlo línea por línea de forma ordenada hasta que llega un punto donde hay una señal de interrupción. Donde llega esta señal de interrupción, nuestra ejecución de nuestro código se interrumpe y sale hacia otro lado, donde lo llamamos rutina de tratamiento o subrutina, y es donde se encarga del proceso de entrada y de salida. Después de que termina este proceso o rutina de tratamiento, regresa al punto anterior donde habíamos dejado nuestra ejecución del código, y así continúa hasta que haya otra interrupción o hasta que finalice nuestra ejecución del código. En la pregunta número 2 tenemos que mencionar algunas aplicaciones de la programación mediante las interrupciones. Aquí tenemos algunas aplicaciones principales de la programación mediante interrupciones, que puede ser, por ejemplo, ingresar texto con el teclado, el uso del teclado, o también el uso de puertos de serie y paralelos que son usados en impresoras, o el uso de discos ópticos que también requieren una interrupción para poder leer los datos en ellos. De igual manera, el uso del mouse o del ratón también requieren interrupciones. Igual tarjetas de sonido o tarjetas de videos y algunos otros dispositivos. Como pregunta número 3 tenemos que explicar las aplicaciones de nuestro programa que usaremos en la segunda parte de esta práctica. Las aplicaciones del programa que vamos a usar en esta práctica es que vamos a utilizar un programa que cifra y descifra un texto mediante una clave numérica. Todo esto lo hace mediante un algoritmo que es llamado algoritmo de cifrado César. Este programa lo elegimos para observar el uso de entrada y salida por interrupciones. Es decir, el dispositivo va a establecer el momento en que vamos a realizar la transferencia de los datos, y así dará aviso al CPU cuando ingresamos texto mediante nuestro teclado, es decir, que vamos a ingresar el texto a cifrar y la clave. Entonces nuestro CPU va a estar esperando hasta que nosotros ingresemos el texto y va a estar en una interrupción. Después de que nosotros ingresemos el texto, terminará el proceso de interrupción y continuará la ejecución normal de nuestro código. Como pregunta número 4 tenemos que poner la técnica que estamos usando en este programa. En este caso, la técnica que vamos a emplear es la técnica de entrada y salida por interrupciones. Esta técnica consiste en que el procesador tiene que esperar un tiempo considerable a que nuestro módulo de entrada y de salida en cuestión esté preparado para recibir o transmitir datos. Es decir, este siempre va a estar comprobando el estado de nuestro módulo de entrada y salida. En esta técnica tenemos dos clasificaciones, que es la entrada y salida síncrona. Esto es cuando la operación de entrada y salida finaliza y el control del proceso retornado a donde estaba a su punto anterior. Esto quiere decir que se lleva a cabo por medio de una instrucción de espera que se coloca en el procesador, y este está en un estado, digamos, ocioso, no está haciendo nada hasta que la interrupción finaliza.
Asimismo, también tenemos la entrada y salida asíncrona, es decir que retorna al punto del programa donde se había quedado antes de la instrucción, sin tener que esperar a que la operación de entrada y salida finalice. Como pregunta número 5 tenemos que explicar mediante un diagrama o dibujo el funcionamiento de la BIOS como un dispositivo de entrada y de salida. Primero que nada tenemos que definir qué es la BIOS. La BIOS se viene por sus siglas en inglés de Basic Input Output System. La BIOS es un dispositivo que se ocupa para inicializar y probar el hardware de nuestra computadora, asimismo para cargar un bootloader o un sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento. Aquí tenemos un pequeño diagrama que nos muestra la BIOS en medio. Cuando nosotros iniciamos nuestro computador, lo primero que se comprueba es la BIOS. Y la BIOS se encarga de comprobar, por ejemplo, todos los periféricos, esto quiere decir el hardware, asimismo como los canales de entrada y de salida que pueden ser los drivers. Estos también se comunica con ellos y con el hardware, y posteriormente ya en un nivel más avanzado del encendido se comunica con el sistema operativo. A grandes rasgos este sería el diagrama de una BIOS. Como última pregunta tenemos que tener un esquema donde nos dé una idea de un módulo de entrada y salida que tenga que ver una interfaz de una computadora con un dispositivo o teléfono celular. Para eso tenemos el siguiente esquema. Tenemos el módulo de entrada y de salida del Bluetooth, por ejemplo. Esto quiere decir por ejemplo, cuando nosotros queremos enviar archivos de nuestra computadora a un teléfono, lo podemos hacer mediante el Bluetooth, siempre y cuando ambos estén equipados con esta tecnología. Cuando nosotros enviamos un archivo de nuestra computadora al celular por Bluetooth, hay una interrupción en el celular, quiere decir que hay una subrutina de más alto nivel, y esta subrutina le pregunta a nuestro celular que si acepta la transferencia de los datos. De igual manera puede ser con una impresora, con un teclado, con un mouse. Esto es decir, la impresora igual le manda, la computadora le manda una señal a la impresora y ocurre una interrupción. Igual en el caso del teclado y el mouse, estos envían una señal de interrupción a la computadora y esta la toma tomando esa subrutina, y después de terminarla esta interrupción regresa a la ejecución del código que tenía ya previsto. Esta sería la primera parte, que sería el cuestionario preliminar de nuestra práctica. Continuaríamos en la segunda parte ejecutando nuestro programa. Bueno, como segunda parte vamos a ejecutar nuestro programa que habíamos mencionado en la primera parte de la práctica. En este caso era nuestro programa que cifraba y descifraba mediante el algoritmo del cifrado César. En esta práctica, que es la número 7, que es programación de entrada y salida, vamos a hacer uso de las interrupciones de entrada y de salida. En este caso, para hacer uso de la interrupción, vamos a utilizar un lenguaje de alto nivel llamado Python. Para utilizar una interrupción, por ejemplo con el teclado, nosotros vamos a usar esta instrucción llamada raw input, que esto nos está mandando una instrucción para que nosotros ingresemos texto mediante nuestro periférico, en este caso es el teclado, y lo utilizamos aquí. En esta, por ejemplo, donde nos pide la cadena a cifrar, utilizamos el raw input. Después, cuando nos pide la clave también a cifrar, utilizamos el raw input. Bueno, vamos a correr nuestro programa para ver cómo funciona nuestra interrupción. Lo corremos en este momento y ya lo tenemos aquí corriendo. Y como vemos, ahí ya nuestro código se detuvo en la función raw input. Se empezó a ejecutar y nos mandó el mensaje en pantalla y se detuvo porque está esperando entrado a la subrutina del teclado, donde tenemos nosotros que ingresar un dato. Por ejemplo, vamos a ingresar la palabra hola.
Cuando nosotros ya ingresamos la palabra hola y le damos enter, cuando sale otra interrupción aquí nos pide igual la clave del cifrado. Anteriormente nos había pedido el mensaje a cifrar, esa era nuestra primera interrupción. Ahora la segunda interrupción nos pide la clave de cifrado, vamos a darle 5. Igual cuando la ejecutamos, ejecuta nuestro código y sale de la subrutina de la interrupción y nos da la palabra a cifrado. Igualmente aquí tenemos el mensaje a descifrar, vamos a poner el mismo, es otra interrupción porque nos pide la interacción del teclado. Entonces lo metemos y bueno, nos pide ahora la clave de descifrar, es otra interrupción mediante la instrucción raw input en el caso de este lenguaje que es Python. Igual ponemos la clave que es 5 y nos regresa nuestra palabra, nos termina de ejecutar nuestro código que era hola. Y de esta manera tendríamos concluida la parte número 2 de nuestra práctica número 7 de programación de entrada y de salida. Eso sería todo, muchas gracias.